Vamos a hablar con una persona que yo quería hablar hace bastante y por suerte tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Él es el presidente de la ONG Más Vida, Raúl Magnasco. Raúl, gracias por atendernos. Manuel, Jorge y Rosario te saludamos. Al contrario, gracias a vos, Rosario y equipo, mucho gusto, buen día. Buen día. Buen día. Raúl, contanos un poquito de qué se trata esta ONG Más Vida. Bueno, Más Vida es una plataforma, como le decimos nosotros, una comunidad que está compuesta por, digamos, una plataforma de redes sociales y, digamos, varias sedes en el interior también, que trabajamos fundamentalmente para generar conciencia sobre la problemática del aborto. En realidad nuestro objetivo son los derechos humanos y más fundamentalmente el derecho humano a la vida. Y un poco en el camino de generar conciencia hemos desarrollado otras áreas de trabajo, como por ejemplo el acompañamiento a madres que se encuentran atravesando un embarazo en una situación de vulnerabilidad. Bien, ¿cómo sería un embarazo en situación de vulnerabilidad? Bueno, son diversas cuestiones o situaciones que se pueden dar. En general son madres que por alguna razón particular se encuentran presionadas por la situación de embarazo que están atravesando. Puede darse por una cuestión económica, por una cuestión social, se puede dar por su entorno, muchas de ellas a veces presionadas por el novio, por la persona que, digamos, con la que salían, incluso a veces por su familia, a veces por el trabajo, que les dicen que si está embarazada no puede seguir trabajando. Entonces son situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no está presente para ayudarles, acompañarlas, y ellas muchas veces quieren seguir adelante con su embarazo, pero se encuentran en una situación como un callejón que no saben para qué lado seguir, y nosotros estamos ahí para brindarles la ayuda y la contención y el acompañamiento que le podemos brindar. Bien, ¿y cuáles son los servicios que brindan? Porque estuve leyendo y tenés desde nutrición hasta asistencia psicológica, asesoramiento legal. Contanos un poquito sobre qué se trata cada una de estas cuestiones. Todo el trabajo que hacemos desde Más Vida es desde el voluntariado. Todos nuestros miembros y parte del equipo que trabaja en Más Vida lo hacen desde un voluntariado, por lo cual en ese voluntariado tenemos diversas profesiones. Tenemos desde abogados para cuando hay una cuestión legal, muchas veces padres que no se quieren hacer cargo de su hijo o de la manutención del hijo por caso, o de un caso de filiación. En el caso de madres que quieren darlo en adopción, tenemos asistencia en ese sentido. Cuando se trata de una cuestión económica, que creo que es la menor de las causas que generalmente inducen a tener una vulnerabilidad en el embarazo, tratamos de ver si le podemos dar ayuda de alguna forma. Tenemos un área que recibe donaciones, por lo cual todo lo que es pañales, leche, cunas, cochecitos, lo que necesiten, de eso siempre se consigue, pues hay mucha gente que los dona. Cuando necesitan algún tipo de apoyo económico, algún tipo de sostén, buscamos voluntarios donantes que puedan ayudarnos en esta tarea y le vamos buscando lo que necesiten. Si es asistencia psicológica, tenemos también psicólogos que trabajan voluntariamente en la fundación para acompañarla justamente en el momento más difícil de su vida. Lo más interesante de todo es que todas estas madres luego, cuando siguen adelante con su embarazo, son las personas más agradecidas del mundo y nos agradecen por haber estado en ese momento puntual que fue siempre de duda, de confusión o de dificultad. Claro, como madre primeriza, lo digo, tuve familia hace 3 meses, es algo nuevo. Gracias. Es algo completamente nuevo para la mujer, más allá, bueno, en mi caso fue buscado, fue deseado, pero la mujer lo vive como algo, inclusive te diría yo, en mi próximo embarazo no lo voy a vivir de la misma manera que lo viví ahora. Es algo completamente nuevo, es un océano de sensaciones, de hormonas, de sentimientos, de cuestiones que, si me imagino yo, tuve que sobrellevarlos y sobrepasarlos en la situación en la cual estaba, donde no tenía ningún tipo de problema ni económico ni psicológico, y es más, estaba feliz por lo que estaba viviendo. No quiero ni imaginarme una persona que quizás fue violada, entonces por eso quedó embarazada y no sabe cómo mantenerlo, pero ella quiere justamente seguir con este embarazo, o al mismo tiempo tiene presiones de un marido, un novio o alguien que le dice terminá con eso, y en realidad ella se aferra a esa vida que tiene dentro de su vientre. Exacto, se dan la verdad que diversas situaciones, siempre pensando de un punto de vista que es el que nosotros generalmente nos llegan más, que son los embarazos inesperados, como bien mencionas,
se dan diversas situaciones. En general, la mayoría de las veces son presionadas por el entorno. Generalmente por hombres en el entorno, muchas veces por el novio que no se quiere hacer cargo, a veces por los padres, muchas veces por el trabajo, pero por diversas razones. Lo que sí podemos concluir que cuando uno habla en profundidad con ellas y nosotros desde un punto de vista objetivo tratamos de no convencer a nadie, solo le damos la ayuda y la asistencia que le podemos honestamente con un poco de humildad brindar. Además le damos toda la información relacionada a lo que en realidad es un aborto, no lo que uno cree, porque mucha gente a veces desde el conocimiento no tiene la certeza sobre lo que es, pero sí podemos asegurar que en la mayoría de los casos todas concluyen en el mismo final, digamos, de seguir adelante con su embarazo, y todas podemos asegurar que ninguna quiso tener quiere un aborto. Ellas creen que a lo mejor cuando están pensando en un aborto lo hacen desde un punto de vista pensando que es una solución. Pero cuando uno habla en profundidad con ellas y les dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Contame. En realidad no tienen una necesidad de, digamos, que se puede solucionar con un aborto. Lo que tienen otro problema, necesitan acompañamiento, a lo mejor necesitan un sostén económico, que son de los casos, o alguien que les dé una mano. Sí, contención, básicamente es contención. Diría que la mayoría de los casos lo único que necesitan es una palabra de aliento, alguien que les tienda una mano y les diga, bueno, a ver, yo sé que estás confundida, porque así como te habrá pasado a vos seguramente, Rosario, a todas las madres primerizas es un mundo desconocido, es una puerta que se abre y uno a veces tiene, y es lógico a veces tener temor entre situaciones inesperadas. El miedo de qué va a pasar, el miedo de cómo voy a ser, de si voy a ser una buena madre, una mala madre, si voy a ocuparme. Exacto. Si vos sabés que por el resto de tu vida vas a tener a alguien que va a depender de vos y que salió de adentro tuyo. Yo no digo que los hombres no sientan esto, pero el rol de la madre en este caso, sabiendo que eso se engendró adentro tuyo, es completamente diferente. Y en esto no lo desestimo a la pareja o al padre de esa criatura, sino que es diferente, completamente diferente el lugar de la mujer y todos los miedos y todas las cosas que tiene que atravesar. Totalmente, de hecho está comprobado, esto es un argumento más científico si se quiere decir, de que el rol de la paternidad es diferente al de la maternidad, en el sentido de que el hombre, al no tener un contacto físico con su hijo hasta que no lo tiene en brazos, es como que asume la paternidad de otra manera. De hecho, te diría casi en la totalidad de los casos, en la gran mayoría de los casos de las madres que están dudando qué hacer con su embarazo, que se encuentran en esta situación inesperada, generalmente porque los novios no quieren hacerse cargo, los maridos o lo que sea, cuando siguen adelante, después los novios se hacen cargo, son los mejores padres del mundo. Lo mismo pasa con los padres de las madres, es decir, son los mejores abuelos después, porque generan ese contacto o ese enlazo con su hijo, con su nieto, con quien fuera, luego de tenerlo en brazos, y ahí es cuando dice, claro, bueno, es un ser humano y es mi hijo, digamos, a mí me pasa lo mismo, yo estoy esperando a que nazca mi hija, si Dios quiere, el mes que viene, y uno sabe de que uno sabe de que la vida va a ser distinta, es decir, todo el mundo además siempre te lo dice, bueno, ya no vas a dormir lo que dormías antes, todo el mundo dice, bueno, me voy a enfrentar con un mundo desconocido que mentira, no, que antes obviamente... Mentira, mi hija duerme casi 15 horas por día, más o menos, es una bestia. Mentira. Decime cómo hiciste, esa es la receta que yo necesito, pero lo interesante de todo es, todos los padres siempre dicen lo mismo, mira, sí, tu vida va a cambiar, pero va a ser para mejor. Pero obviamente, ¿cómo lo va a cambiar? ¿Cómo? Pero siempre es para mejor, que eso es lo más positivo. Tal cual, o sea, uno es imposible que no te cambie la vida. El que te dice que no te cambia la vida es mentira, porque ya dejas de ser 2, empiezan a ser 3. Ya eso automáticamente te cambia la vida. Y dicen, no vas a dormir más, no vas a comer más, no vas a tener tranquilo, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer... Muchachos, yo mi vida la sigo haciendo... igual, y te diría que hasta es mucho más lindo porque comparto todo con ella, es muy compañera, me acompaña a todos lados y es la nena más feliz que yo conocí en mi vida. Entonces es mentira eso de que va a ser una pesadilla, y encima es nena, y que le dicen a mi marido, no, olvídate. Ah, bueno, dejemos de romper esos mitos, o sea, rompamos esos mitos que no todo pasa por eso, ¿no? Es mentira, es mentira. No, además, si me permitís, Rosario, hay una prueba que es fundamental. Sí. Nosotros tenemos contacto con madres que lamentablemente abortaron, porque a veces no llegan incluso después de haberlo hecho. Y yo te puedo decir una cosa, prácticamente la totalidad de las madres que hemos conocido que han abortado se arrepienten de haberlo hecho. ¿Sí? Darían lo que fuera por volver el tiempo atrás y cambiar su decisión anterior. Pero no hemos conocido hasta ahora ni una sola madre que se haya arrepentido de tener a su hijo. Saben que es lo mejor que les pasó en la vida, siempre lo dicen. Y si vos le sacás el miedo a esas madres que abortan, porque yo he conocido gente que abortó, si vos
si esa persona en ese momento hubiese tenido la contención, la certeza y el apoyo, yo creo que no hubiesen terminado en eso, porque un hijo es lo más lindo que te puede llegar a pasar en la vida, es lo más lindo que te pasa en la vida. Sí, comparto totalmente. Pero yo creo que justamente si vos contenés en esos momentos, eso no tenés que caer en el aborto, porque yo creo que pasa por la desesperación, por el miedo y por no saber o sea, por no saber qué puede llegar a pasar, ¿sí? Raúl, ustedes trabajan mucho en la contención, es decir, que charlan, ayudan, pero sobre todo me interesa saber un poco qué te cuentan, cómo llegaron a ese lugar, qué rol ocupa la educación sexual, si es que hubo o no existe directamente, cómo te llevas con eso, qué datos podés recabar, qué análisis haces. Bueno, no sé si hablo con Emanuel o Jorge, pero de todos con modos, Emanuel, es una pregunta muy buena la que vos manifestas. Nosotros lo que hacemos además en Más Vida, si me permitís, es investigar un poquito qué es lo que pasa en otros lados del mundo, porque, a ver, esto no es un tema novedoso en el mundo. Hay algunos países del mundo que lo han legalizado y que tienen experiencia. Y hay un país que puntualmente es muy interesante porque ha revertido el flagelo de aborto, incluso, como había sido un país comunista o había estado bajo el imperio de la Unión Soviética durante la época de la Cortina de Hierro, tenía aborto legal en esas circunstancias y lograron alcanzar la meta que todo el mundo aspira a tener, que es la meta de aborto cero. Si hay un punto en el cual todos podemos poner de acuerdo, sea del bando que sean, es de que el aborto no es una experiencia feliz y que debemos evitarla. Legal o ilegal, ya sabemos que es peligroso y que mata igual, como dice la frase, pero alcanzar una meta de aborto cero es posible. Es la única forma de evitar que mueran ni madres ni chicos. Y en eso de la educación es fundamental, es el pilar básico y esencial. ¿Qué decimos con esto? La educación sexual, si uno la interpreta solo desde un punto de vista de decirle hoy, explicar a una chica cómo hacer para cuidar si no queda embarazada, pero no le damos más explicación que eso, es como inocua, es decir, es como decirle a alguien, mira, no tenés tenés que conducir sin tomar alcohol, pero no le explicamos el por qué. Cuando nosotros le damos una educación completa en el sentido reproductivo y le explicamos cómo es la vida, cuál es el inicio de la vida, cómo es la vida en el vientre, cómo es un niño en el vientre, cómo son las etapas de crecimiento, que si le explicamos que a los 14 días o 18 días sale el late del corazón, por ejemplo, o que a las 4 semanas ya tiene brazos, dedos, tobillos y un montón de cosas, esa es la única forma de que nuestras chicas, o incluso los más adultos también, tomen conciencia de lo que es la responsabilidad de traer una vida al mundo. Nadie se va a cuidar si no toma conciencia de lo que es una vida en el vientre. Raúl, una de las cosas que yo digo cuando defiendo a capa y espada el tema de la vida es, yo lo defendía desde antes, pero desde el momento en el cual yo vi un puntito que latía en una pantalla y tenía un mes, o sea, un mes con suerte, o sea, es mucho menos, porque obviamente no te pueden confirmar todavía, porque el corazón lo sentís mucho después, pero es ese puntito. No te pueden decir que eso no es vida. Es imposible que te digan que eso no es vida, porque eso sí es vida y eso fuiste vos en algún momento. O sea, ¿cómo es? Desde el momento en el cual se concibe, está la concepción, es imposible que digan que no es vida, y a mí me parece una locura que digan que a partir de los 3 meses, cuando empieza, digamos, la vida cerebral, por así decirlo, lo digo más en criollo, la actividad cerebral, se puede considerar, o sea, a partir de ahí no hay que abortar. Antes también, y sinceramente ver videos en donde agarran con pinzas y le arrancan el brazo, le arrancan esto, le arrancan lo otro, porque eso ese es el aborto. Yo sinceramente no lo entiendo, y cuando me digan no estás matando, sí, estás matando, matando. De hecho, la ciencia hace tiempo que ha zanjado esta duda de cuándo inicia la vida. Ya está clarísimo que el ADN se da en el momento de la fecundación de un gameto con el otro, básicamente. Claro. La discusión del aborto, básicamente como la vemos hoy en el Congreso, el debate, es una discusión antigua. En los 50 y tantos países de los 200 que hay en el mundo que han legalizado el aborto, lo han hecho antes de la década del 80, porque antes de la década del 80 no había ecografía. La gente normal, está yendo de un médico puntual y por ahí ha hecho un aborto o tuvo la oportunidad de ver una vida, digamos, inconclusa, la gente común no sabía lo que había en el vientre. Hoy sabemos la humanidad, no solamente sabemos de qué es vida porque lo dice la ciencia, sino que además quienes tuvieron la oportunidad
para bien o para mal, de ver lo que es un niño en el vientre de 4 semanas, de 8 semanas, ese puntito que mencionabas en la ecografía. Además sabe que se ve como un ser humano porque tiene brazos, dedos, le podemos contar hasta los dedos de sus pies, por lo cual esa discusión está zanjada. Yo creo que la discusión del aborto, entendida de un punto de vista moderno, solamente tiene asidero cuando uno interpreta decir vida, sabemos que es vida. La pregunta es, ¿tiene mayor o menor valor que la vida de la madre? Suponiendo que si le damos prioridad a la vida del hijo para la salud de la madre, esto podría o no ser contemplado. Cuando en realidad hoy en el siglo XXI hablar de seres humanos inferiores y superiores es muy raro, ya es antiguo, es decir, eso creo que terminó en la década del 20 con los últimos conceptos de eugenesia. Por lo cual hoy la vida es la misma, digamos, tiene el mismo valor la vida humana de una persona como de la otra. Hoy no aceptamos que un ser humano debería tener mayor derecho a vivir que otro. Pero además de todo esto, eso sería solamente válido si uno concluyera que a lo mejor, con la vida del bebé, a lo mejor la vida de la madre sería más plena, mejor, incluso podría salvarse. Pero todos sabemos que la experiencia de los países que han legalizado el aborto, que el aborto es una experiencia peligrosísima, más allá de las causas, de las secuelas psicológicas que muchas veces les quedan a las madres, se dañan madres con el aborto, se dañan de manera física y muchas de ellas mueren, aunque sea en el mejor hospital público. De hecho, nosotros en Argentina tenemos el caso de Keila Jones, la chica de 7 años, que murió en un hospital público por hacerse un aborto bajo las mejores condiciones de seguridad e higiene, por lo cual no es una técnica feliz, de modo de que el aborto en realidad no solamente daña al niño, obviamente, sino que también daña a la madre. Por eso el eslogan de esta marcha es cuidemos las dos vidas. El aborto no es solución de nada, es un fracaso y está probado en todos los países que lo están restringiendo. Si quiere que en nuestro país sigan insistiendo con esta temática cuando en todo el mundo se está restringiendo, básicamente. Por eso yo te pregunté por la educación sexual, porque acá nosotros le hicimos entrevistas a muchas personas. Tuvimos una exdiputada nacional, que es Vilma Ripoll, que dijo que si no despenalizaban el aborto iban a tomar el Congreso. Y después tuvimos, por ejemplo, al exministro de Salud de Cristina Kirchner, Daniel Golián, que dijo en contraposición que si no sale la ley del aborto este año, no importa, es un gran paso para una discusión y se retomará la discusión de 3 a 5 años. Entonces yo me pregunto, no, está bien, es un gran paso empezar la discusión, pero ¿por qué no empezar por garantizar una educación sexual inclusiva, holística, y después evaluar, en todo caso, en base a los resultados que obtenemos con educación sexual, si fracasamos o no? Porque ahí coincido con vos, que es el fracaso de la medicina, pero previo tiene que estar la educación sexual, y yo no veo una gran campaña o un gran incentivo en empezar con la educación sexual. La ley actual, la que están promulgando, dice educación sexual como uno de los ejes, pero no lo pone primero a ese eje. Claro. ¿Me explico? Sí, déjame responderte la razón por la cual solamente vemos impulso fuertísimo, como lo vemos hace 14 años, detrás de un solo proyecto, que es legalizar el aborto. Y eso es porque básicamente es un muy buen negocio. Es decir, cuando nosotros nos enteramos hace poquito que la International Planned Parenthood Federation le transfirió cerca de $3,5 millones a Casa Fusa, que es su sucursal en la Argentina, no es porque de esta manera tienen intención de hacer algo altruista y demás, es porque están impulsando un negocio en nuestro país. La Planned Parenthood sabemos que recibe $1.100 millones solo en Estados Unidos, y como en Estados Unidos se está restringiendo el aborto y están perdiendo mercado, ellos necesitan expandir sus fronteras. No habría de otra forma, no cabe que haya tanto impulso por una ley en un país por 14 años, como lo han intentado aquí en nuestro país, y no tiene un fin económico detrás. Porque todos sabemos que el aborto, aunque lo impulsen como que debe ser gratuito, no va a ser gratuito. Nada es gratuito. Lo pagamos nosotros. Exactamente, ese es el punto, Rosario. Ellos intentan que sea gratuito para la persona que decide ir al hospital a hacerse un aborto, claro. Pero eso, o a la clínica privada, luego eso se lo cobran al Estado, que lo pagamos los contribuyentes, estemos o no estemos de acuerdo con esto. Aparte un hospital público, aparte un hospital público donde directamente a veces no tenés ni baños. Por supuesto que hagamos de situación, el hospital público no tiene ni ecógrafo. Ella muere por un aborto hecho en un hospital donde no tenía ni ecografista. Esas son las situaciones en las que se encuentran. Hacen abortos y no tienen ni un ecografista que pueda ver si el aborto fue completo. Pero al margen de todo eso, siempre la experiencia en todos los países igual, lo pueden chequear en internet, el Ministerio de Sanidad de España lo informa todos los años,
Es un muy buen negocio. En España el 88% de los abortos se hacen en lugares privados, clínicas que se dedican pura y exclusivamente a hacer abortos. Igual que la Planned Parenthood con Estados Unidos, es como una franquicia. Perdón, es una franquicia. Uno en Estados Unidos puede decidir poner una sucursal de una comida rápida como poner una sucursal de la Planned Parenthood y hacer abortos dentro de un mall, dentro de un shopping. Raúl, en estas condiciones suceden, por eso que tampoco se registra la mortalidad materna en estos lugares, porque cuando lesionan a una madre llaman al 911 que la lleva una ambulancia. Claro, tal cual, pero en base a eso, ¿por qué crees que se está restringiendo en todo el mundo ahora esto? Perdón si ya lo dijiste, la verdad quiero destacarlo. Sí, claro, lo que sucede es que Estados Unidos tiene 44 años de experiencia en aborto legal. Sí. España desde el año 85 ya lo está padeciendo, Italia desde el año 78. Son todos países que tienen 30 o 40 años de aborto legal. Y con eso han descubierto 2 o 3 cosas que son fundamentales. Lo primero que descubrieron que cuando lo legalizaron no eran la cantidad que decían, porque en España decían, al igual que aquí, que ocurrían 300.000 abortos clandestinos, que qué sé yo. Cuando lo legalizaron descubrieron que eran 16.000. O sea, dijeron, che, al final no era lo que habían dicho. Pero bueno, si terminó en un simple acto de ingenuidad, y bueno, calcularon mal las cifras. Lo problemático del aborto legal, como está aprobado en España, en Francia, Italia, Estados Unidos, en todos los países, inclusive Uruguay, es que aumenta la cantidad de abortos. En España pasaron de 16.000 abortos en el 87 a 120.000 en la actualidad. Por lo cual, ya descubrieron que tienen 2 contras. Primero, si queríamos solucionar un problema de clandestinidad, no lo solucionamos porque era muy pocos casos. Luego, si pretendíamos restringirlo de esta manera, encontramos que se aumenta por 5 o por 10 la cantidad de abortos. Y con eso aumenta la mortalidad y morbilidad de las mujeres, porque, digamos, eso no le escapa a nadie. Las cifras son oficiales. Y además se suma todo esto la experiencia de la población. Luego de 30 años de aborto legal, no existe familia que no tenga algún familiar, aunque sea cercano, lejano o primo, lo que sea, que haya transitado por la experiencia del aborto. Y nunca es una buena experiencia. Lamento decirlo con esta crudeza, pero en Uruguay, el 80% o 90% de los abortos que se hacen, Uruguay es uno de los pocos países del mundo que lo legalizó hace poco, en el 2012, el 80% de los abortos se hacen con misoprostol en la casa. Sí. O sea que vos vas al hospital, te dan un misoprostol y dicen, andate a tu casa, introducilo de esta manera cada 2 horas y después vas al baño a expulsarlo. Y no le dicen ni siquiera, además, lo de seguro ya no lo tiene, porque ni siquiera lo hacen en el hospital público, de manera ambulatoria. Pero tampoco tienen por lo menos la sabiduría de decirle que ni siquiera mire lo que va a expulsar. Cuando esas chicas, que son la mayoría jóvenes, van y ven lo que expulsaron y descubren que tenía forma humana, a nosotros nos escriben chicas con testimonios fuertísimos que terminan enterrando a su hijo en una maceta, porque se dan cuenta de que no era un conjunto de células como le decían, que está todo bien, que esto es una fantasía, que está todo bárbaro. Descubren que cuando tienen pérdidas y van y miran lo que expulsaron en el inodoro, perdón con la crudeza que lo digo, descubren que acaban de matar a su hijo. Incluso tuvimos testimonios, perdón que me extiendo mucho en esto, de chicas que dicen que como el misoprostol lo que hace es como propiciar contracciones y un parto forzado, como terminan expulsando a veces el hijo, salen en la bolsa, a veces termina moviéndose por unos segundos porque sale vivo y después termina muriendo. Eso es desgarrador. Esa persona no puede llevar una vida normal sin ayuda. De modo de que siempre hay un familiar que sabe la experiencia que tuvo su hija, su nieta o la prima con el aborto legal y terminan finalmente no optando por hacer un aborto porque saben el daño que genera. Por eso yo hoy cuando te preguntaba por la educación sexual y te llevé el eslogan que los que están a favor de la despenalización impulsan es educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. Pero empiezan por el último punto. Y en esto nos llevó la charla, empezar por el último punto, empezar por el fracaso, es donde vos nunca vas a ponerte de acuerdo entre las ONG como la que vos presidís y los que llevan a cabo la campaña con la despenalización. Si se empezara por la primer premisa, yo creo que es en la que todos estamos de acuerdo. Entonces, en un proyecto serio, empezando por educación sexual para decidir, a partir de ahí podríamos crear un proyecto serio y evaluar en un par de años los resultados. Sí, estamos de acuerdo. El asunto de que la educación no es algo rentable como lo es el aborto legal. Por eso que cuando en un país empujan el aborto, como lo han hecho en Uruguay, van con condicionamientos. Es decir, no es solo aborto legal, es aborto legal y una vez que lo consiguen, después dicen, bueno, ahora no lo podemos circunscribir solamente a hospitales públicos, porque la medicina privada también tiene que ser parte, una mujer no tiene que ir necesariamente a un hospital público, entonces habilitan a las prepagas, obligan a las clínicas, incluso a las clínicas que se oponen por una cuestión de conciencia,
sea porque tienen bases religiosas o no, esas que no quieren hacer, las obligan a hacer abortos, y si no, les retiran todo permiso o autorización oficial, y además intentan otras cosas como que no se deben relevar la cantidad de abortos que se hacen porque consideran que es una forma de criminalizar o estigmatizar a la mujer, y ese tipo de información es valiosa. Lo que pasa es que es información que revela la verdad, para no aumentar la cantidad de abortos, como pasó en Uruguay. Vos sabés que nosotros siempre charlamos y decimos, cuando tocamos el tema del aborto, que no se está teniendo en cuenta después a las personas que van a realizar el aborto, que son los médicos, y hablamos de la objeción de conciencia y tratamos de desarrollar esas líneas de que va a ser muy difícil después, en caso de que se despenalizara, articular con los médicos. Algunos médicos van a presentar recursos de amparo, objeción de conciencia, y siempre está el temor o está el rumor de que se va a terminar haciendo tal vez en clínicas privadas, y el Estado va a tener que terminar aportando a esas clínicas privadas para que sea una atención semipública. Sí, totalmente, y además nosotros, quiero decir esto, que la carrera médica es muy complicada. Nosotros tenemos denuncias de personal de la salud, que no solamente son médicos, sino muchas veces son enfermeros o ecografistas, que en hospitales donde en las pocas provincias donde el protocolo está vigente, como por ejemplo la provincia de Chubut, Chubut es terrible, donde murió Keila, es un lugar que nosotros lo conocemos de cerca porque tenemos sedes y además estuvimos en los hospitales como en el que le hicieron el aborto a Keila, y a los médicos que no quieren hacer abortos o no quieren participar en un aborto, los enfermeros, los presionan, los directores los mandan, le dicen que si son contratados no los van a pasar a planta, que si están en planta los van a trasladar a un pueblo. O sea, son condiciones realmente de acoso laboral terribles en las que trabajan los médicos, y cuando se trata de instituciones ni hablar, porque si le retiran fondos o le retiran la autorización, como pasa por ejemplo en algunos estados en Estados Unidos, realmente los ponen en jaque. Para tener una idea de lo durísimo que es la experiencia, tenemos el testimonio de Patricia Sandoval, que estuvo hace poquito en la marcha anterior, sí. Y ella contaba que cuando fue enfermera de una Planned Parenthood, el primer trabajo que le hicieron hacer, su primer trabajo, fue a rearmar al bebé descuartizado para confirmar de que no quedó ninguna pieza dentro de... Pero eso es una parte médica, eso es procedimiento médico. Ese es protocolo. Claro, tienen que verificar que sea un aborto completo para que no tenga una infección la madre, y la tarea, alguien tiene que hacer esa tarea de rearmar la criatura. Porque si queda tejido vivo, se puede ser un foco de infección. Exacto. Para tener una noción de lo grave que es esto, en Estados Unidos hay una organización que yo no recuerdo el nombre, pero sería equivalente a lo que sería un Alcohólicos Anónimos, de ex empleados de la salud de clínicas de aborto, donde los tipos finalmente terminan renunciando, como hizo Patricia Sandoval, pero aunque renuncian, tienen pesadillas el resto de su vida, tienen una especie de trauma que no lo pueden salvar, y se reúnen para entre ellos darse ayuda y poder rescatar de la situación de depresión que atraviesan por haber sido parte de la matanza a veces de uno o a veces de miles de criaturas. Es muy grave lo que implica el aborto legal en los países que lo han llevado a cabo. Es una de las razones por las cuales se está restringiendo. Sí, Raúl, ¿por qué quieren ir al Congreso? ¿Por qué quieren hacer una movilización? Y contame también un poco de los pañuelos azules o celestes. Bueno, la movilización, esta es la segunda que tenemos en el año. Bueno, en realidad tuvimos una movilización frente al Congreso en marzo, después tuvimos la Marcha por la Vida, esta es la segunda Marcha por la Vida. Surge por voluntad del pueblo. Si bien la Marcha por la Vida como tal es una organización que la coordina Alejandro Heyer, es el pueblo los ciudadanos los que dicen, ¿cuándo hacemos otra marcha? Tenemos que salir, no nos podemos quedar en nuestra casa de brazos cruzados. Nosotros lo vemos realmente muy positivo. Si hay algo de positivo detrás de todo este debate que estamos viendo últimamente en el Congreso, es que la gente se ha comprometido con este tema. Es decir, la gente común, el ciudadano común, sabemos por encuestas que la mayoría de la población rechaza la despenalización del aborto, pero la gente común es la que se moviliza y dicen, tenemos que hacer una marcha, tenemos que salir, tenemos que movernos, y decir a nuestros legisladores qué es lo que deben hacer, etcétera. Por lo cual, así fue como se hizo la primera marcha, de hecho que nos sorprendió a todos la convocatoria que tuvo, que es la más grande que tuvimos en nuestro país de la Vuelta a la Democracia, y es así como se gestó la nueva Marcha por la Vida. Dijeron, no, con una aparentemente no alcanza, tenemos mucho que expresarnos, y es así como en varias ciudades del interior, de hecho ya tenemos más de 200 ciudades que se han sumado, han decidido marchar, también se ha decidido en Buenos Aires, y fue que la Marcha por la Vida convocó a la marcha este domingo. Así que realmente es realmente algo para festejarlo, porque el clima de festividad que se vive en una Marcha por la Vida, por si alguno no pudo ir, realmente es muy agradable, porque realmente es un clima de fiesta donde la gente va en familia, en paz, no hay un solo vidrio roto, no hay problema con nadie, realmente muy felices, pero también es un llamado de
a todos a convocarnos a marchar, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esto. Están intentando empujar en nuestro país algo que es un fracaso en todo el mundo. No es la primera vez que pasa en nuestra gente, en nuestra querida Argentina, sino que en otros temas se ha pasado, y no nos podemos quedar viendo cómo simplemente esto transcurre como una película. El compromiso de todos es fundamental, y así el mismo compromiso que tenemos con la Marcha por la Vida lo tenemos con nuestros legisladores. No sé si se enteraron que en la conferencia de prensa que se dio ayer en el Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, tuvimos cerca de 30 diputados, que el resto no pudieron venir porque estaban trabajando, todos ahora están ocupados, que vinieron a respaldar la conferencia de la Marcha por la Vida, y todos además se pusieron el pañuelo celeste para poder dar un mensaje de decir, estamos con el pueblo. Realmente a nosotros es una alegría tan grande ver que hay la mayoría de los diputados que representan todos los bloques políticos, están representando a su pueblo, le están diciendo, si esto es lo que el pueblo quiere, nosotros tenemos que estar ahí para defenderlo. A ver, estamos muy contentos. Bueno, Raúl, yo quiero mi pañuelo, ¿viste? Esto es así que después lo voy a tramitar. Con mucho gusto. La verdad que lo del pañuelo fue muy reciente. Si bien ya existía el pañuelo celeste, lo impulsaba una organización que es Mujeres por una Nación Diferente, del 2001, y que trabaja mucho en lo social. Desde que empezó todo este lío con el aborto se lo han puesto al hombro y han salido con sus pañuelos, por lo cual nosotros decidimos apoyar la difusión del pañuelo, porque la verdad, nuevamente, la gente pedía, queremos un color para identificarnos nosotros también, y dije, el pañuelo celeste es correcto, porque además representa el sentir patriótico de nuestro pueblo, que es el color de nuestra bandera también, por lo cual lo hemos adoptado, pero hemos visto con mucha alegría que la gente lo ha rápidamente, pues ya, nada, este martes se presentó en 2 días, ya lo vemos por la calle, gente que se lo pone, los expositores en el Congreso lo usan, los diputados lo están llevando, muy contentos. Bueno, perfecto. Jorge. Sí, Raúl, una preguntita. Casi todos los países aceptan como media el caso de aborto por violación, riesgo de la madre y muerte del feto, ¿no? Hay riesgo de la madre, también se toman en cuenta aquellas que tienen capacidades mentales disminuidas. Hasta ahí ustedes avalarían eso, ¿no es cierto? Déjame decirte, Jorge, que solamente hay 58 países en el mundo. Sí. De los 206 que tenemos, 194 reconocidos en las Naciones Unidas, que tienen algún tipo de aborto legal. Y ahí encontramos de todo. Hay algunos que, como bien vos decís, usan las causales, las típicas causales, que son riesgo de vida, viabilidad fetal o violación. Pero hay otros que son más abiertos, e incluso hay algunos que tienen aborto por libre voluntad de la mujer hasta los 9 meses, y hay 2 países que aceptan aborto después del nacimiento. O sea, sería infanticidio, pero técnicamente lo llaman aborto. E incluso hay 2 países que tienen aborto obligatorio en ciertas circunstancias. Es algo bastante variable, no solamente acotado a estos tipos de casos. Está bien, no, yo te preguntaba en dónde separaban ustedes qué es lo justificable. Pero a lo que iba es qué pasa con esta apertura, ¿no?, del desarrollo genético. Por ejemplo, Islandia es un caso donde un médico del Hospital Nacional de Maternidad de Dublín que dijo en España que ahí el aborto a los Down era del 100% y trajo mucha cola. Obviamente que cuando hablo con madres de chicos Down dicen que es una locura porque son los chicos más dulces del mundo, pero ¿qué pasa si por mejorar la especie o empiezan a seleccionar con un estudio genético y a decir este no tiene que llegar, el otro? Me parece que es una puerta peligrosa. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad que es una alarma enorme y nos duele mucho que, a 80 años del holocausto nazi que todos conocemos, porque ellos entendían que habían seres superiores e inferiores, pensando que todas estas cosas están superadas, todavía hoy vemos países como Islandia, bien vos decís, que se jactan con alegría de haber solucionado, entre comillas, el tema del síndrome de Down, aunque lo único que hacen es exterminarlos a todos. Es decir, en eso como humanidad tenemos mucho todavía que progresar, creemos. Los derechos humanos, si bien han logrado en algunos aspectos avanzar, en otros todavía están muy demorados, y sobre todo en esto, más allá de que estoy seguro que todos conocen a alguna persona con síndrome de Down y saben que son las personas más buenas del mundo, como bien vos decís. Acá no se trata de si es bueno o malo, se trata de que si es un ser humano, ¿por qué no tendría el mismo derecho a vivir que tengo yo o que tiene cualquier otra persona? Además es muy peligroso, porque mañana decimos, bueno, si los Down no tienen derecho a vivir, después ¿quién sigue? Claro. Claro, tal cual. ¿Emma? No, iba en esa línea, porque correr la vara desde las leyes de la bioética hay límites. Entonces, los países que se escapan de eso, después se vuelven terreno fértil para seguir corriendo la vara. Claro.
¿Qué pasa? Que si en un par de años decimos que los que miden menos de 1,50 m también son patológicos. Porque ahora sí, van con... Entonces, correr las varas siempre es peligroso. Se estableció hace muchos años ya en el Pacto de Nuremberg no jugar con seres humanos, y ahí está el límite, digamos. Las personas con síndrome de Down son seres humanos, con una condición nada distinta. Más. Tal cual. Claro, son seres diferentes a lo mejor al grueso, pero no son menos seres humanos por eso. Y además también viene a colación eso del argumento que creo que mencionaste, Rosario, si no me equivoco, de que como no tiene actividad cerebral hasta no sé cuántas semanas, entonces no es ser humano. Eso es lo que está abriendo la puerta es a otro tipo de cosas, como que si el día de mañana tenemos a nuestro abuelo o a nuestro familiar que está internado y está en coma, tenemos derecho a desconectarlo, porque si no tiene actividad cerebral no es un ser humano. Claro. Pero sin embargo hay experiencias de que gente que ha estado sin actividad cerebral por un tiempo y luego retoman su actividad cerebral y vuelven a vivir. ¿Quién tiene la autoridad o el derecho moral para decir esta persona deja de ser humano por un tiempo? Como para decir, bueno, pero el derecho a vivir. Es muy delicado esto, realmente a veces son gestos que quizás se pueden tomar con ingenuidad, pero cuando uno entra un poquito en conocimiento de causa, se da cuenta de que es muy peligroso todo lo que viene detrás. Algunos médicos que están apoyando la despenalización del aborto también sostienen que un embrión es un ser vivo, pero que como no puede vivir fuera del útero, no merece los mismos derechos que una persona. Entonces ahí te complican aún más todas las discusiones, porque ya se están metiendo inclusive con la definición de persona y los derechos de una persona. Sí, cuando yo escucho a alguien que me dice, bueno, pero el bebé hasta que no puede vivir por sus propios medios, no se le considera ser humano, no hace falta volver al mismo ejemplo de decir, bueno, la gente que está internada y necesita asistencia mecánica, por ejemplo, o un suero para alimentarse, tampoco sería ser humano, pero digamos, sin ir más lejos, un bebé recién nacido o un bebé que tiene 6 meses, tampoco se sostiene solo, necesita que alguien lo dé de comer, es decir, no es una persona que puede por su propia forma salir a ganarse la vida, entonces tampoco es ser humano. O sea, si la pregunta es vamos a calificar a los seres vivos como seres humanos cuando son independientes y pueden sobrevivir, entonces estamos otra vez entrando en un criterio eugenésico de decir, bueno, este tipo de seres vivos no son seres humanos o son seres humanos de segunda categoría, como nos decía en la década del 20. También, de hecho, sí, perdón. No, que también lo importante es saber interiorizarse sobre los temas, porque me acuerdo cuando lo entrevistaron a Esteban Bullrich, le tocaron un tema crucial y él no supo salir en ese momento de esa encrucijada, que son la congelación de embriones. ¿Ustedes ya tienen una opinión formada sobre los embriones? Sí, lamentablemente es otra área muy delicada que no es por ahí una generalidad en el caso de nuestro país, pero que ha llegado a generar mucha controversia en otros países sobre qué hacemos con estos seres humanos. De hecho, hay proyectos de ley, ahora no me acuerdo en qué país, para adoptar a los embriones que terminan, digamos, en un destino incierto. La verdad es que en Estados Unidos, me acaban de confirmar, en Estados Unidos hay un proyecto de ley para poder adoptar a estas criaturas, que muchas veces además son víctimas de un sistema, de una ley que a veces, o un sistema judicial que no está a la altura de una complejidad como esta. Entonces hay situaciones donde una pareja determinada decide generar embriones y congelarlos, luego se divorcian, por ejemplo, se separan, y uno dice, no, yo ya no quiero tenerlos, pero otro dice, quiere tenerlos. ¿Quién prima? ¿Cuál es el derecho que prima? ¿El que quiere tener al hijo que ya está congelado o el otro que dice, no quiero que lo implanten? Y ni hablar de todo lo que viene detrás, porque a veces ha descubierto de que esos embriones fueron de otro padre y entramos en cosas que son realmente muy complicadas. Más allá de la complejidad de estos asuntos, yo creo que cuando le perdemos el sentido común y le perdemos el foco a lo más elemental, que es el derecho humano a vivir, que es el primer derecho humano, lo que abrimos la puerta es a que el resto de los derechos humanos se puedan ver vulnerados también. Porque si no respetamos el primero, ¿de qué derechos humanos podemos hablar después? Perfecto. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo la comunicación. Yo me quedaría hablando horas de esto, porque sinceramente me fascina más allá de lo que genera, ¿no? Y te agradezco también muchísimo por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y saben que estamos a disposición. Igualmente, ahí te agradezco muchísimo. Ahí estaba Raúl Magnasco, que es el presidente de ONG Más Vida. Fuerte.